Feliz año para todos, que este 2025 esté lleno de bendiciones, de gracias, de prosperidad, de esperanza para todos los que creemos en el Señor y confiamos en Él nuestras historias de vida. Al terminar el tiempo de la Navidad, la Iglesia nos regala la fiesta del bautismo del Señor. Así también damos inicio al tiempo ordinario, que serán unas pocas semanas hasta el miércoles de ceniza con que inauguramos la Cuaresma. Detengámonos un poco en lo que significa esta fiesta del bautismo del Señor y lo que representa para cada uno de nosotros. Dice el Evangelio de San Lucas en este día, en el capítulo 3. Todo el pueblo se hacía bautizar, y también fue bautizado Jesús. Y mientras estaba orando, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal. Primer elemento. Jesús fue también bautizado. La pregunta que nos podemos hacer es: ¿por qué se bautiza Jesús? ¿Acaso tenía sobre sí las manchas del pecado original? ¿Qué pretendía él realizando públicamente este signo recibido de su primo Juan el Bautista? La respuesta es simple. Él no necesitaba bautizarse. Jesús es el Santo de los Santos, el Hijo de Dios, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Quiso sí santificar las aguas con las cuales había sido el bautizado y con las cuales también nosotros habríamos de recibir el bautismo. Pudiéramos decir en un lenguaje coloquial que aquí Jesús inaugura el sacramento del bautismo, de un bautismo que no es solo penitencial como lo estaba realizando Juan, sino que es un bautismo en Espíritu Santo y fuego. Un bautismo que hace de aquel que lo recibe una persona nueva, recreado, regenerado, con una mayor fuerza, pudiéramos decir también, que las aguas del diluvio, aguas con las cuales hubo destrucción. Aquí, con las aguas del Jordán, las aguas del bautismo, hay vida nueva, recreación, regeneración. Por eso Jesús se bautiza, para seguir en la línea profética de Juan, que ya había dicho, lo escuchamos también hoy en el Evangelio, que él bautizaba con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Hay un detalle que a veces pasa desapercibido, que nos trae el libro de los Hechos de los Apóstoles, y es que quienes recibían el bautismo, y esto antes de la visita del viaje a Antioquía, los bautizados tenían un nombre, el nombre de santos, los santos. Luego, en Antioquía dirán que los bautizados recibían por vez primera el nombre de cristianos.
Uno y otro, pudiéramos decir, son sinónimos. El cristiano debe ser una persona santa. Pero qué bueno que recuperáramos el verdadero sentido, significado del bautismo, con el cual nosotros hemos sido constituidos santos. Es un hecho que si alguien se bautiza y en ese momento muere, se va derecho al cielo. Es un santo. Porque el efecto del bautismo radica precisamente, por un lado, limpiarnos del pecado, todo pecado, con el que nacimos, el pecado original, o los pecados que en vida hubiéramos cometido. Estoy hablando de los adultos catecúmenos, por ejemplo. El efecto primero del bautismo con el baño de las aguas es limpiarnos, purificarnos del pecado. Así, por tanto, nos llena de la gracia de Dios, nos hace santos, nos santifica, nos plenifica y nos permite participar de la naturaleza divina del Señor. Pero también el bautismo nos hace reconocer a un mismo Padre, un Dios como Padre. Y por tanto, a los que se han bautizado con nosotros, hermanos, nos hace participar en la vida de la iglesia, nos hace sentirnos miembros de una misma familia que tiene un Padre común, el Padre del cielo. Nos hace hermanos, nos hace posible que nosotros reconozcamos en el otro también la imagen de Dios, la imagen viva de Dios. Todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por el bautismo hemos sido recreados, regenerados en su imagen. Y el bautismo nos hace misioneros, nos hace testigos, nos hace apóstoles. Por eso, tanto con la unción, con el óleo de los catecúmenos, que nos da la fuerza necesaria para vencer la tentación del maligno, como con el santo crisma, con el cual hemos sido constituidos sacerdotes, profetas y reyes. Allí adquirimos esta misión de anunciar el reino, de proclamar las glorias de Dios. Jesús, con su bautismo en el Jordán, da inicio a su vida pública ministerial. Nosotros, por el bautismo y con los sacramentos de iniciación cristiana, de manera particular, al final, la confirmación, nos constituimos en laicos, testigos vivos del Señor en la comunidad eclesial y en el mundo entero. Qué bueno que viviéramos este día del bautismo en acción de gracias. Acción de gracias por el bautismo que un día recibimos. Acción de gracias porque la iglesia sigue creciendo cuando se bautizan nuevos hermanos. Y pedirle al Señor que nos permita vivir con coherencia los compromisos del bautismo. Pudiéramos decir que hay una grande preocupación, y es que muchos nos contentamos o se contentan con ser cristianos del montón, cristianos de partida de bautismo en un despacho, del cual solo se acuerdan cuando hay un requerimiento, un documento para alguna diligencia civil, etc. Tenemos que ser más que eso. Tenemos que ser testigos y vivir con coherencia nuestro propio bautismo. No podemos ser motivo de escándalo cuando nos llamamos cristianos, creyentes, miembros de la iglesia y tenemos una vida disoluta, desordenada, prácticamente sin Dios. Por el hecho del bautismo en sí mismo no nos vamos a salvar. El Señor lo dijo:
no solo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que escucha la palabra y la cumple. En esta fiesta del bautismo del Señor, pidámosle ese gran don, ese gran regalo de una vida coherente, de una vida que irradie la esperanza. Por eso en nuestra Arquidiócesis de Cali hemos querido poner como primera línea pastoral, que será la base de los planes pastorales parroquiales, el bautismo. Queremos que todos los bautizados, los que se vayan a bautizar, que toda la comunidad en general, los fieles, vuelvan a poner la mirada en el bautismo, en su bautismo. Y así entonces, conscientes de lo que somos y de lo que el Señor espera de cada uno con el bautismo que hemos recibido, pues seamos verdaderamente apóstoles misioneros de la paz, de la reconciliación, de la solidaridad, de la caridad, de la esperanza. Por eso también el jubileo que estamos inaugurando, estamos todavía en los inicios, es el jubileo de la esperanza. Y los cristianos, los católicos, tenemos que asumir la tarea de vivir plenamente lo que el jubileo significa: tiempo de gracia, de conversión y de paz. Dicen las estadísticas que en estos pocos días después del 24 de diciembre hasta la fecha, han atravesado la puerta o han cruzado la puerta santa en la Basílica de San Pedro en Roma más de 500,000 personas. Esperamos que en nuestros templos, que en nuestros santuarios, que en nuestras parroquias jubilares, pues puedan muchos ir también. Y no solamente para atravesar una puerta, no solo para hacer un acto de piedad, sino para asumir un nuevo compromiso, el de vivir alegres, orgullosos, el bautismo que el Señor inaugura y con el cual nosotros lo reconocemos a Él como el Hijo amado, el predilecto, a quien estamos llamados a escuchar. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.